buenas, sean todos y todas bienvenidos a su programa Cápsula de la Ciencia. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, el cual es el reino protista, donde nos estarán explicando 4 microbiólogos el tema. Qué interesante, ¿verdad? Pues el mismo se basa en organismos que tienen características intermedias entre el reino Plantae, reino Animalia y reino Fungi. Y a continuación vamos a ver en qué se basa el reino protista y su clasificación. Y nos dirigimos a nuestra cápsula de la ciencia. No obstante, es indispensable destacar que el reino protista no tiene una clasificación como tal. Sin embargo, se ha optado por subdividirse de acuerdo a la semejanza que tienen los organismos del mismo con seres vivos pertenecientes al reino animal, Plantae y Fungi, como es el caso de los protozoos, que son organismos parecidos a los animales. Y vamos a ver con qué nos sorprenden estos microbiólogos. Y antes de proceder, es indispensable destacar que los protozoos son organismos microscópicos unicelulares protistas que se caracterizan principalmente por ser fagótrofos a partir de una alimentación heterótrofa. De igual forma, suelen vivir en ambientes acuáticos, o ya sea en aguas saladas o dulces, o también específicamente como parásitos de otros seres vivos. Y luego de haber explicado qué eran los protozoos, vamos a continuar con el Phylum Sacordina, también conocidos como ameboides. Son un grupo de protozoarios que se diferencian de los demás por el uso de estructuras semejantes a los pies para su locomoción. Estas estructuras son conocidas como pseudópodos, que quiere decir pies falsos, ya que proviene del griego pseudo, lo que significa falso, y poda, que corresponde a caminar. Este tipo de locomoción se conoce como movimiento ameboide. De igual forma, estos organismos se caracterizan por tener la capacidad de modificar la forma del cuerpo, por lo que no tienen una forma definida. De igual forma, suelen vivir en ambientes acuáticos, o ya sea en aguas saladas o dulces, o también específicamente como parásitos de otros seres vivos. La reproducción de estos organismos es a través de la fisión binaria. Los mismos se caracterizan por nutrirse a partir de los pseudópodos, utilizándolos a través del proceso de la fagocitosis. Otras características de los protozoos ameboides es que tienen una estructura simple compuesta por un núcleo, vacuola contráctil, vacuola alimentaria, endoplasma, ectoplasma y pseudópodos. Un aspecto muy interesante es que el exceso de agua es eliminado por la vacuola contráctil. De igual forma, los protozoos ameboides son muy pequeños, microscópicos, claro. La mayoría de ellos miden entre 0.2 y 0.5 milímetros de diámetro. Algunos ejemplos de protozoos ameboides suelen ser los encontrados en agua dulce, como la Amoeba proteus y la Arcella vulgaris. De igual forma, algunas de las principales enfermedades causadas en humanos por los ameboides suelen ser la amebiasis y la meningoencefalitis. La amebiasis es causada por el protozoo Entoameba histolítica y la meningoencefalitis amebiana primaria es causada por la ameba Naegleria fowlei. Y para concluir, vamos a destacar una de las características principales que diferencian estos protozoos de otros organismos, la cual es su soporte y su locomoción, que es mediante la estructura conocida como pseudópodo. La misma es una prolongación del citoplasma de algunos organismos unicelulares, tales como las amebas, que los utilizan para alimentarse o desplazarse. Los pseudópodos se extienden y se contraen mediante el ensambleado reversible de subunidades de actina en microfilamentos. Cuando los filamentos se extienden cerca de la superficie de la célula, empujan a la membrana plasmática y producen un abultamiento que es rellenado por el citoplasma. Los filamentos de actina se contraen por su interacción con las moléculas de miosina, y lo que provoca una invaginación de la membrana plasmática y una depresión en el citoplasma. ¿Ven qué interesante es esto?
Pues a continuación vamos a ver un video de ejemplos de amebas fagocitando mediante estos mecanismos de locomoción conocidos como las estructuras de los pseudópodos. Sobre el filum zoomaxtigenia, también llamados flagelados. Antes de empezar, es muy importante que conozcamos su taxonomía. Estos pertenecen al dominio Eukarya, al reino de los protistas, al filum de Sarcomastigora y al subfilum de Mastigora. Muy bien, ahora vamos a saber qué son. Los flagelados o mastigoras son un grupo heterogéneo de protozoos. Estos están caracterizados por la presencia de uno o más flagelos, largos o uno en todas las fases de su ciclo de vida. No es un grupo natural, es decir, del parentesco, y no tiene la presencia de las clasificaciones modernas. ¿Para qué sirven los flagelos? Los flagelos sirven para lo que es la locomoción y para la captura del alimento. Y esos pueden ser receptores sensoriales. Más adelante les vamos a estar hablando sobre la alimentación. Los géneros representativos de este subfilum son los siguientes. Encontramos el Trichocomas, la Leishmania y la Giardia. Muchos de ellos son patógenos, es decir, causan daños. Es por eso que debemos de practicar medidas de higiene cuando lo estemos trabajando con ello, para que así podamos prevenir el contagio y la posterior enfermedad. Reproducción. Este tipo de individuos se reproduce de manera asexual. Esto gracias a un mecanismo llamado bipartición o fisión binaria. Esto da como resultado que de un progenitor se tienen dos individuos exactamente iguales. Esto gracias a la célula que se originó principalmente. Asimismo, como es un proceso de reproducción asexual, no se conlleva ningún tipo de variabilidad genética. Por eso mismo se dan iguales. Ahora vamos a hablar sobre la nutrición. Este tipo de organismo es heterótrofo. ¿Qué significa esto? Eso significa que no sintetizan sus propios alimentos, nutrientes, sino que se alimentan de otros seres vivos o sustancias elaboradas por otros. Un dato interesante es que los flagelos suelen alimentarse de algas pequeñas, ciertas bacterias y detritos. Esos organismos se alimentan a través de un proceso de difusión simple o a través de una estructura conocida como citostoma. Respiración. Un dato muy interesante es que este tipo de organismo no tiene los órganos especializados para lo que es la respiración. Es por ello que utiliza diferentes tipos de métodos para así poder obtener el oxígeno. El tipo de respiración de esta es la directa. Esto quiere decir que el oxígeno atraviesa lo que es la membrana y entra en lo que es la célula. Esto ocurre por un proceso de transporte mejor conocido como Filum Ciliáfora. Los cilióforos, también denominados como ciliados, son uno de los principales grupos de protistas con unas 3.000 especies ya descritas. Los ciliados son un grupo de los más importantes de los protistas, ya que son muy comunes en casi todos los lugares donde hay agua, charcas, lagos, océanos y suelos. Ellos tienden a ser unos protozoos muy grandes porque pueden alcanzar hasta 2 milímetros de longitud y su estructura celular puede ser muy complicada y muy organizada. Ellos se desplazan por lo que son cilios, que son unos filamentos cortos y numerosos que rodean todo su cuerpo y pueden poseer lo que son dos núcleos, como por ejemplo podemos citar lo que es el paramecio y la vorticela. Vamos a conocer ahora sus características. Algunas de las características que definen a los ciliados son: su superficie aparece cubierta
de cilios alineados regularmente, con lo que se mueven de forma activa y veloz. Tienen dos núcleos, un macronúcleo y un micronúcleo. Este último es reservado para la reproducción sexual que ellos realizan. La mayoría realiza lo que es la fagocitosis, por la que se alimentan. Ahora, ¿cómo se clasifican los ciliados? De acuerdo a su forma de vida, los ciliados corresponden a libres nadadores o los sésiles. Por lo menos lo podemos también denominar por lo que es también su ciclo de vida. Es un dato interesante. ¿Cuál es su nutrición? Se alimentan fagocitando partículas, lo que realizan casi siempre desde el fondo de una cavidad llamada lo que es el cistosoma. Algunos de estos ciliados tienen el cistosoma un poco diferenciado o carecen de él, y ellos fagocitan en todo caso por una parte de la superficie. Reproducción. La forma habitual de multiplicación es por reproducción sexual, es decir, la reproducción asexual es rara, solo es reportada en pocos géneros. Hablando de las generalidades del Phylum Sporozoa, primero tenemos que son parásitos que carecen de una estructura locomotora, se reproducen por fisión binaria y puede ser por división múltiple. Los mismos pueden ser intracelulares y del mismo modo se pueden encontrar fuera de las células. Tienen un ciclo de vida complejo y en términos generales implica generaciones sexuales y asexuales y hasta a veces en varios huéspedes. Debido a que las especies de este Phylum son parásitos, en los humanos causan muchas enfermedades como por ejemplo la cicloporiasis, la malaria y la robesiosis. La mayoría de estos organismos se caracterizan por tener un ciclo de vida muy complejo y en ocasiones hasta dos huéspedes que pueden ser tanto vertebrados como invertebrados, y podemos decir también que comprende etapas sexuales y asexuales dentro de su ciclo. Cabe resaltar que el Phylum tratar como tal es Sporozoa, pero recientemente se cambió el nombre a Apicomplexa. En este caso decimos que todos los anteriores mencionados carecen de cilios y de flagelos, o sea que están ausentes en la mayoría de estos. Hablando de la reproducción, en este caso tenemos que son de ciclo de vida complejo y pueden ser, tienen dos etapas, de manera sexual y de manera asexual. Además, pueden infectar durante su estadio a varios huéspedes, distintos huéspedes. Se dividen por división múltiple, donde una célula madre da lugar a muchas células hijas e idénticas. Hablando de la nutrición, la mayor parte de los esporozoarios se alimentan por procesos de absorción y de digerir alimentos directamente por los poros. Podemos decir que son parásitos obligatorios. Entonces, al ser parásitos obligatorios, se alimentan de los fluidos de las células adyacentes, o sea, de los fluidos de su huésped. En este caso, las formas intracelulares se alimentan de compuestos, como por ejemplo los fluidos de las mismas células. La respiración de este Phylum, decimos que lo hacen por difusión de gases por medio de la membrana plasmática. Pueden ser aerobios o anaerobios, sabiendo que aerobios es presencia de oxígeno y anaerobios en ausencia de este, en cuyo caso harán síntesis de diversas estratos celulares para dar lugar a oxígeno. En este caso podemos decir que participan en la respiración anaeróbica o en la ausencia de oxígeno. Para ello metabolizan ciertas sustancias con la finalidad de obtener este elemento. Para la importancia médica, ya hemos mencionado que muchos son parásitos patógenos y que infectan a los humanos, como por ejemplo tendríamos el caso de la babesiosis o el caso de la misma malaria. Pueden infectar también animales y animales domésticos. Y encontrarse con las bacterias que son patógenas, parásitos son eucariontes, o sea, son eucariotas y comparten muchas estructuras metabólicas.
Lo que quiero decir con esto es que es muy complicado tratar a un parásito de esta magnitud, puesto que al atacar un parásito estaríamos atacando directamente también al paciente, porque se comparten las rutas metabólicas. Este es el gran problema de la medicina en tanto a este tipo de, a este filo parasitario. Esto sería todo. Y esto ha sido todo en nuestro programa Cápsula de la Ciencia el día de hoy. Muchísimas gracias a los microbiólogos invitados que nos explicaron este tema tan interesante. De igual forma, gracias a ustedes por su atención. Feliz resto del día y espero que le haya parecido este tema tan interesante, muy motivador para seguir estudiando el maravilloso mundo del reino protista.